ancianos, hermanos míos, así como distinguidas y honorables personas que en esta hora se encuentran formando parte de esta hermosa reunión espiritual en el interior de este edificio, que también es un recinto de adoración a Dios. A todos y a cada uno de ustedes los saludo con la gloriosa paz del Señor Jesucristo, deseando que la participación de su gracia divina siempre sea abundante en nuestra vida. Amén. Gracias a Dios que en su infinita y alta misericordia nos permite de nueva cuenta disfrutar de esta nueva y grata oportunidad en la que nos hemos hecho presentes en el interior de este sitio de adoración a Dios para ofrecerle al Creador de todas las cosas, bajo el sentir de reconocimiento y devoción, la honra y la gloria a su santo y supremo nombre, porque Dios es digno de suprema alabanza. Bien, mis hermanos, en esta ocasión, por disposición de Dios, se me ha querido significar en el programa de este culto para tomar parte activa con la exposición de la palabra de Dios nuestro Señor, y ayudado del auxilio divino me dispongo juntamente con ustedes a abordar esta primera propuesta y meditación de la palabra de Dios nuestro Señor, aunque sea de una manera somera. Entregaré a ustedes unas pequeñas declaraciones en torno al asunto ya antes anunciado. Voy a darle lectura al versículo de referencia que me servirá como fundamento y apoyo bíblico para unas pequeñas declaraciones, como sea en la carta que escribiera el apóstol Pablo a los romanos, hablando en el capítulo número 13 y a la altura del contenido del versículo 11, inclusive el 12, y que la letra dice así como está escrito: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Amén. Desde luego, mis hermanos, no se trata de una innovación, ya que ustedes, como lectores de la palabra de Dios de antemano, están perfectamente familiarizados con un conocimiento de esta naturaleza. Más bien, nuestra intención es compartir con ustedes esa fuente de consolación que es precisamente la palabra de Dios nuestro Señor, que nutre nuestro ser interno. Además, ella es nuestra directriz, la que nos guía para hacer la voluntad de Dios nuestro Señor. Conociendo el tiempo, mis hermanos, no se trata de tener un conocimiento respecto al término tiempo y sus aplicaciones. Si eso fuera, pues no hablaríamos nosotros de lo que el apóstol Pablo hace mención respecto del llamamiento que como hijos de Dios hemos recibido de parte del Todopoderoso, sino más bien el sentido de aplicación tiene la idea
de estar conscientes tanto de nuestro llamamiento como de la necesidad que tenemos nosotros como hijos de Dios de buscar una continua y debida preparación y consagración que nos lleve a una perfección cristiana. Y esto, mis hermanos, para el logro de el desarrollo y crecimiento de la vida espiritual, porque sólo así esto nos podrá garantizar nuestra permanencia con Jesús y por ende la eternidad con Él allá en el cielo. Pues bien, mis hermanos, el apóstol San Pablo habla de la hora. ¿De cuál hora? De la hora de levantarnos del sueño. Claro, no se trata de algo literal, pero sí echa mano de estos términos comparativos para hacer valer la nueva vida en Cristo. Es decir, que el tiempo de vida conforme al mundo, este ya pasó y quedó relegado al pasado, y que ahora estamos viviendo una nueva vida en Cristo, porque precisamente este es el verdadero sentido de la vida de Dios. El apóstol San Pablo hace unas declaraciones a los hermanos que constituían la iglesia en Éfeso y habla haciendo alusión a la vida anterior, cómo vivían ellos o cómo vivieron allá en el mundo, y les dice así: en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entendiendo ese tiempo que ahora corresponde, amados hermanos, el apóstol San Pablo dijo a los Gálatas de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiere decir entonces, amados hermanos, que nuestra vida tiene que estar perfectamente ligada con amor y fidelidad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sin dejar ninguna reserva para nosotros o para el mundo. El apóstol Pedro también se asocia a este conocimiento y haciendo alusión a ese tiempo pasado y el abandono completo de esa vida pasada, ahora nos insta a vivir el tiempo que nos queda en carne, no conforme a la carne, sino al tiempo que nos queda en carne, vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y dice así en esas declaraciones de la siguiente manera, primera del apóstol Pedro, capítulo número 4, los primeros 5 versículos: pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también están armados del mismo pensamiento.
que el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya el tiempo que queda en carne viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Porque nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías, en lo cual les parece a ellos cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución, ultrajándoos. Esto es precisamente, amados hermanos, lo que nosotros entendemos respecto de nuestra postura ahora como hijos de Dios. Si bien es cierto, antes no lo éramos. Si bien en el sentido de naturaleza, pues todo mundo es hijo de Dios, pero tocante al llamamiento que nosotros recibimos, amados hermanos, ¿quién puede decir, pues yo estoy aquí por una casualidad o por un accidente? No. Dijo el apóstol San Pablo, hablando de ese conocimiento infinito del Todopoderoso, y a los que antes conoció, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Quiere decir, amados hermanos, que nosotros estamos aquí porque un día tuvo lugar en el que Dios nos llamó a la participación de su reino glorioso. Entendiendo esa postura, esa posición que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios, habla el apóstol Pablo allí a los romanos, en esa escritura de base, en la que también San Pablo habla de un adormecimiento y círculo vicioso de conformismo espiritual que entorpece el desarrollo y crecimiento espiritual por el descuido de la vida espiritual, por participar de mundanalidad. El apóstol San Juan, en una reflexión, habla en estos términos diciendo: hijitos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, que es Dios, no está en él, porque la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es de Dios, mas es del mundo, y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. De manera que entonces, amados hermanos, Dios nuestro Señor nos ha dotado de las facultades de su Espíritu, que nos habilitan para su santo servicio. Pero cuando hay adormecimiento en nuestra vida, no solamente se pierde el tiempo, tal vez eso sea lo de menos, sino lo más grave es cuando esa belleza y esa virtud de Dios nuestro Señor en el cristiano un tanto se ve afectada y no es plena la vida en Cristo. No siente alegría, no siente gozo ser hijo de Dios. El apóstol Pablo hace unas declaraciones a los efesios en estos términos, hablando en el capítulo número 5, versículo 8 en delante, dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor, y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas, porque torpe cosa es aún hablar de ellas, de lo que ellos hacen en oculto. Mas todas las cosas, cuando son redarguidas, son manifestadas por la luz,
porque lo que manifiesta todo es la luz, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Estimados y queridos hermanos, Jesús presentó un cuadro en el que ilustra el reino de Dios y su justicia, diciendo: el reino de Dios es semejante a 10 vírgenes, y todas esperaban al esposo, pero no todas se prepararon debidamente. Mientras que había unas 5 prudentes que no solamente tomaron aceite en sus lámparas consigo, sino que también tomaron aceite en sus lámparas. Las fatuas no así. Y tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Allí entra ese adormecimiento. ¿Qué pasa? Como que caen en un sueño, creyendo que así como están, todo está bien. Es un conformismo, un círculo vicioso que les hace pensar que así como están bien. Pero a la medianoche se escuchó un clamor diciendo: he aquí el esposo a la puerta, salid a recibirle. Las prudentes, quienes estaban debidamente preparadas, en una reflexión pudieron ellas recapacitar, pudieron ellas identificar, amados hermanos, la presencia de Jesús, nuestro Salvador. Mientras que las fatuas, al mirarse ellas carentes de aceite, dijeron: dadnos de vuestro aceite, para que no se apaguen nuestras lámparas. Pero las prudentes dijeron: no, antes id vosotras a los que venden y comprad para vosotras. Y entre tanto que estas fueron, llegó el esposo y tomó a las prudentes y se las llevó al reino de los cielos. Cuando regresan las fatuas, con insistencia, llamándole al Señor, ya no hubo más oportunidad. Estimados y queridos hermanos, es el tiempo de velar y estar apercibidos, porque el Señor nos ha llamado, hermanos míos, no para dejarnos en este mundo, sino para llevarnos hasta su misma presencia. Todos estamos conscientes que nuestra vida no es permanente, y si no hemos reflexionado, hermanos, todavía, si alguien no ha reflexionado creyendo: pues yo nunca me voy a morir, hermanos, la realidad es otra. Aquí somos nosotros peregrinos, vamos solamente de pasada. Pero mire usted, el estado de ánimo que Dios nuestro Señor nos ha participado, nos permite y nos exige, hermanos míos, aún todavía más de Dios, conocer más todavía de Dios. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, mas aún todavía no se ha manifestado lo que habemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Por qué? Porque ahora, dice San Pablo, ahora nos está más cercana nuestra salud que cuando creímos. El apóstol San Pablo vuelve a insistir sobre la necesidad de estar velando, porque allí precisamente estriba nuestro triunfo en Dios nuestro Señor. Habla de esta manera a los tesalonicenses, capítulo número 5 de su primera carta, del versículo 1 en delante: empero, acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien
que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois luz, hijos de luz, e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Mas nosotros que somos del día, estemos sobrios, vestidos de cota de fe y de caridad, y la esperanza de salud por yelmo. Esa es nuestra postura, amados hermanos. No podemos nosotros ceder al enemigo. Tenemos que estar nosotros conscientes tanto de nuestros actos, de nuestros pensamientos y de lo que hablamos, porque solamente así, hermanos, entenderemos nosotros la voluntad de nuestro Dios. Viviendo así una vida de recogimiento a Dios nuestro Señor, entonces está garantizada nuestra seguridad y nuestra eterna morada allá en el cielo con Cristo el Señor. Ayúdenos Dios, amados hermanos, que tengamos nosotros la satisfacción del apóstol Pablo, quien dijo: el tiempo de mi partida ya está cercano, pero no he perdido el tiempo, porque he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Por lo demás me está guardada la